mensaje de hoy se llama Hasta la plenitud de Cristo. Amén. Ok. Es un estudio en base al libro de Efesios y rescaté algunas escrituras muy importantes. Son pildoritas divinas que Dios nos va a enseñar hoy. En 1 Efesios del 3 a 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, en el Espíritu. O sea que antes de habernos hecho en la carne, ya traíamos una bendición del Cristo. Dios nos habló esta mañana a través de Angie, las diferentes visitaciones y las diferentes dispensaciones que Él ha hecho siguiendo la voluntad del Padre con el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. O sea que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo, nos está ministrando que cuando estábamos en el cielo, antes de enviarnos a la tierra, ya estábamos dentro de un propósito eterno. Se nos dijo lo que vendríamos a hacer. Y se nos bendijo allá en el Espíritu. Bendito eres para que hagas esto, esto y esto. Y aunque las dispensaciones de Dios han sido específicas para tiempos específicos, nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos en los postreros días, de que así como en el primer día Jesús fue a la cruz, murió, al segundo día fue al infierno a pagar por los pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos, y que 1000 años son como un año para Dios y un año para Dios son como 1000 años. En los primeros Kairos, no se puede decir hasta 999, hasta 800, ¿no? En los primeros Kairos dentro del cronos de la humanidad, o sea, uno es el tiempo de Dios, los sucesos, y otros los tiempos marcados por el tiempo. Pero como Dios es eterno, Él cumple el primer propósito, Cristo lo muestra, y en ese primer milenio la iglesia sufre muerte y persecución, la historia nos lo dice. En el segundo día o segundos 1000 años hay oscuridad, la palabra se niega a los humanos, y además de la persecución también hay oscuridad, no hay palabras, se prohibía la Biblia. Y en el tercer milenio, que estamos, así como Cristo fue resucitado de los muertos, la humanidad va a ser resucitada de los muertos también. Entonces nos habla después de que si las riquezas de su gloria, todas las cosas que tiene preparadas para nosotros en los postreros días. Y en versículo 8, 9 y 10 dice: que hizo sobreabundar para con vosotros en toda sabiduría e inteligencia, la gracia de Dios. El espíritu de sabiduría e inteligencia es el espíritu de inteligencia del Espíritu Santo, y el espíritu de sabiduría es el Espíritu de Jesús. Entonces Él hizo abundar en nosotros gracia sobre gracia, y ese espíritu de inteligencia y sabiduría se decretó en el cielo que fuera derramado sobre toda carne en estos postreros días. Fíjate que Angie nos estuvo hablando de las diferentes dispensaciones, pero han sido sectores. Ahora es para toda la humanidad. Nosotros que decimos y aceptamos el reto de ser Emmanuel,
No podemos salir uno solo a hacer el ungido que hizo tal cosa. Tenemos que ser todos juntos hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, vibrando lo mismo, en orden, pero en disciplina, para poder cumplir con el propósito que desde el cielo fuimos enviados a hacer. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se propuso en sí mismo hacer lo que está haciendo con nosotros hoy en día. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, lo hemos repetido muchas veces. Aquí en la tierra, en diminuto, están todos los reinos. El material, el vegetal, el animal, el humano, y el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre Dios Todopoderoso. Pero Él quiso reunir en Cristo, que está en nosotros, tanto la cabeza que es Jesús, como nosotros que somos Emmanuel, todas las cosas, las de arriba y las de abajo, las visibles y las invisibles. Esa es la gran responsabilidad, que Dios va a sujetarnos en Cristo todas las cosas que hay en el universo entero de Dios. ¿Usted sabe cuál es el llamado que tenemos? A ser Dios en la tierra, a ser Dios en los cielos de los cielos. Y a sentarnos en el trono de Dios para juntamente en unidad con Él, estar allí, siendo uno con Dios. Eso suena más grande de lo que uno puede asimilar con su mente natural. El versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces nos dice, después que habla que por el Evangelio muchos van a recibir la promesa, pero nosotros primeramente los que estábamos en Cristo tenemos que venir a cumplir el propósito de despertar a los que no han sido designados, sino que están en la tierra para recibir el aventador a través de nosotros. Quiero decirle que si tú estás aquí todavía y dentro de 20 o 30 años, 40 o 50 años, estás formando parte de las primicias, de los últimos que somos los primeros, porque hemos traído el aventador para toda la humanidad. Porque toda la iglesia de Jesucristo será levantada. En su momento todos hablarán del aventador, del espíritu de Pentecostés, y será muy natural que el amor de Dios se manifieste a través de cada uno de nosotros. Mire, hermano, usted ve el babayeto, yo lo vi una vez, ayer en el ensayo, la aclamación que tuvieron los que estaban allá ensayando. A mí Dios, con las muchachas de danza, me permitió ver una sola vez cómo al poner los pies en el suelo salían rayos de luz hacia los que estaban viendo el aventador. Y aquí en este grupo de danza hay casi 3 generaciones. Está la maestro a Sol de 40 años y un poquito más. Tienes a las niñas de 28, 30 años, 22, 15, 14, 12 como Sofía, y la menorcita de todos, Miranda, utilizados por Dios para impartir el aventador a través de la danza. Siéntanse honradas de este privilegio tan grande con el cual Dios les está dispensando una manifestación gloriosa en la danza. Aquí en la adoración se me acercó Angie y me dijo, venga, dígalo. Los Shaker, ellos que tenían esas sacudidas y que recogían todos los muebles para hacer ellos canalizaron esos escándalos que se hacían montando coreografías. Y sus danzas, a través de esos sacudidas y de esos temblores, empezaron a hacer danzas coreográficas. ¿Recuerda con lo que Dios nos está mostrando hace un buen rato? Entonces en el 12 repito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para que alabemos y
pongamos a alabar a otros, a aplaudir a otros la gloria de Dios que se manifiesta a través de nosotros. La arte escénica es un instrumento poderoso en manos de Dios. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, entonces nos está diciendo Dios que nosotros, diga yo con ellos, somos primeramente los que esperábamos en Cristo, porque desde pequeños casi todos estamos buscando de Dios. ¿Es así o no? De alguna manera Dios nos ha trabajado y nos ha reunido. Cuando yo estudiaba con los jesuitas, yo estuve 10 años estudiando con los jesuitas y después 10 años con los evangélicos. Yo sé toda la doctrina católica, porque hasta en el seminario fui a dar. Y estudié toda la doctrina evangélica. A los 7 años, durante un año, me prepararon para la primera comunión. Y cuando fui a hacer la primera comunión con esa devoción, yo no sentí nada. Y miraba a mis compañeros con los ojos cerraditos. Y le pregunté, ¿tú sentiste algo? Pero así como inseguro. Y desde los 8 años hasta los 11, clamaba a Dios. Y un día, a la finca donde yo estaba, de mis padres, llegaron unos primos evangélicos y me predicaron a Jesús con ese amor, bautistas, tan bello y tan precioso, que me enamoré de ese Jesús. Y cuando llegaron de las vacaciones mis hermanas que estudiaban con monjas católicas, me confundieron. No, esa no es religión, esa religión es de pobres, la verdadera era de los católicos, porque en aquella época yo viví cuando los evangélicos eran muy pobres en todo el planeta. Era la doctrina de la pobreza, que después se convirtió en la doctrina de la prosperidad, que también fue muy mala. Yo he visto cosas buenas y cosas malas en las dos religiones, pero fui donde Dios, empecé, todos jugaron a escondite, se fueron, yo al lado de una piscina, empecé a clamar a Dios y en la madrugada, tipo 2 de la mañana, desgarrando mi alma, Señor, dime cuál es la verdad, cuál es la verdad. El cielo se abrió y una voz muy hermosa, que ya conozco, me dijo, hijo mío, no llores más, pues un rayo de luz vendrá a tu vida. Y comencé a alabar a Dios y a glorificar, y Señor, y me extasié con Él, con esa luz hermosa que me iluminaba desde el cielo. Y cuando se empezó a cerrar, me asusté. Señor, no te vayas, por favor, no te vayas, no me dejes solo otra vez. No llores más. Un rayo de luz vendrá a tu vida. Y se cerró. Y quedé conforme a pegar gritos. Dios me habló, un rayo de luz, y así me quedé como el rayito de luz, me decían mis hermanos en burla y mis amigos. A mí no me importaba porque era mi verdad. Cuando fui a la iglesia bautista después de que vinimos de la finca de vacaciones, pues me enseñaron a jugar ping-pong, me mostraban películas de los americanos jugando ping-pong, haciendo esto, actividades, ajedrez, pero no sentía nada. Y la palabra muy buena, anhelaba más sentir algo. Y donde veía que había luz, empecé a buscar. Estuve con Rosacruces, con yogas, con donde sea, con decirles que hasta con Sendero Luminoso, porque creí que era de Dios, y eran unos comunistas ecuatorianos, creo que era. Sendero Luminoso es un partido terrorista inclusive. Cuando empecé a ir allá y escuchar su doctrina, me retiré, pero fui con ellos. Hasta los 17 años, yo usaba unas lupas muy fuertes porque pronosticaban que a los 21 ya no tendría visión. Un estruendo muy fuerte con un grupo de amigos que solamente oyeron el estruendo y cayeron al suelo, pero yo vi como una luz, la misma luz venía sobre mí y ángeles inmensos iban haciendo más pequeñito, y llegaban a mi lupa, a mis ojos y daban la vuelta y salían, daban la vuelta y salían con algo en la mano que parecía una escobillita, pero era algo luminoso. Salían y comencé a ver. Ese día recibí a mis 17 años el Aventador y comencé a tener una experiencia del ejercicio espontánea. Yo iba en un autobús y yo sentía que iba a pasar, me tenía que bajar y me ponía por allá cerca de un palo, un árbol y comenzaba durante un año hasta que conocí a mi padre espiritual que me indicó lo que era eso. Y al poco tiempo, después de yo perseguirlo por toda Colombia a sus charlas y donde hacíamos el ejercicio con musulmanes, judíos, yogas, rosacruces, católicos, evangélicos, él me dijo que
yo sería el encargado de distribuir en la iglesia protestante el Aventador. Todo el mundo se rió porque en aquella época yo ya no quería ser evangélico. Sin embargo, me preparó Dios y casi obligado me metí a esto. Porque yo no soy ni católico ni evangélico, yo soy cristiano y de Cristo y le pertenezco a Él. Y Dios quiere que la iglesia más cercana, que no es mi abuela, sino mi abuela madre, la protestante, la evangélica, sobre esa base construyamos el mandato que Dios nos dio. Ese Aventador que lo he distribuido a pastores en muchas iglesias, a hermanos en muchas iglesias, y donde ustedes cada que van a visitar otra iglesia, Dios los toma en la adoración, y de ahí, sin usted darse cuenta, salen chispas divinas que están siendo repartidas. Pero nosotros, como mensajeros divinos, vinimos con ese propósito aquí a hablarle a los hijos de Dios, a los que no tienen nuestro mandato, pero que lo van a recibir igualmente porque es una orden decretada por el cielo. Amén. Entonces, ese evangelio que el Espíritu Santo trae presencia de Dios en nuestras vidas, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, la posesión no solamente de la presencia de Dios, sino lo que hemos hablado, gobierno, política, dinero, empresas, 10 y 10 años que Dios, a esta altura ya mes y 12 días, 10 días de cumplir 30 años, entregué mi mandato a mi hijo Alejandro octavo. Él se burla y él está preparando, tiene que preparar al noveno para que los guíe, porque esto es una iglesia generacional. Y yo lo que voy a hacer como obispo es observar lo que ustedes van a hacer, y para eso preparó a alguien que no sea Orozco, pero se crió como tal, a la general de los pastores, que es a la falange de guerra, que va a estar a la disposición de un cuerpo apostólico que preside Alejandro para tomar victoria contra las tinieblas. Y esa Samantha, que también como Alejandro va a preparar a su hijo, tiene la obligación de preparar a una mujer como guerrera para que las fuerzas del ejército de Dios estén equiparadas en victoria, hombres y mujeres al mismo tiempo, trabajando para el único Dios todopoderoso. Amén. Entonces, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Hablando de lo mismo que Dios nos está diciendo, el Aventador, el poder de Dios que resucitó a Cristo, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo nombre lo puso a Jesús, pero resulta que Jesús no es solo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de la estatura de Dios es cuando todos estemos en Cristo y todos hablemos lo mismo y todos tengamos el poder de Dios para que Jesús se manifieste en su segunda venida a través de nosotros, para que seamos templos del Dios vivo, tabernáculo restaurado para que Él hable a través de cada uno de nosotros, actúe en nuestro trabajo, en nuestras artes escénicas, en nuestra profecía, en nuestra música de alabanza y adoración. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Desde el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Señor, dice la palabra que tienes un ancla no abajo en el infierno para que te jale por la gravedad, sino arriba, detrás del velo, en el lugar santísimo con Dios, en el mismo trono del Padre. Nuestra alma está ligada y va a ir hasta allá. Ese es el plan. Usted tiene que saber que si está aquí hace 30, 26, 28, un año, está dentro del plan y el propósito de Dios
de repartir el aventador para toda la humanidad, primero como un plan piloto aquí en Margarita, donde tomemos posesión de la herencia adquirida, para que entonces Dios manifieste a través de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentir en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, diga, este es el siglo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso que estamos haciendo está preparado por Dios para que andemos en esas obras, que son un ejemplo, ya es un ejemplo para la iglesia de Nueva Esparta, la iglesia Ágape. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alejandro, ponle cuidado a esto, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando tú renuncias en el bautismo al mundo y sigues a Cristo, comienza una lucha dentro de ti, de las tinieblas a la luz admirable y bella. ¿Sí o no? Y al final va venciendo siempre el bien dentro de ti, desechando lo malo y tomando lo bueno. En tu cuerpo, alma y espíritu sucede un proceso en el cual va venciendo el bien, siempre va venciendo el bien, nunca el mal, hasta que tomamos victoria en el área que tengamos que tomar victoria. De igual manera, cuando el pueblo de Dios fue separado para que viniera Jesús, el Mesías, después se abrió la compuerta y entraron también invitados a la boda del Cordero los gentiles, los que por milenios no aceptaban a Cristo y vivían paganos. Bueno, nosotros hemos venido para proféticamente hacer lo mismo. Vamos a crecer en Cristo de tal manera que los que estén con nosotros en política, en empresas, en iglesias, en familia, también sean influenciados por el poder de Dios y un día Dios quite la barrera para que la humanidad crezca hacia el conocimiento divino y seamos uno solo. Ese es el plan de Dios, porque Él murió por la humanidad completa, no por uno solo. Este es el tiempo en el que Dios va a empezar a quitar compuertas y no importa la religión, todos van a sentir a Dios y a todos Dios le va a hablar. ¿Cuándo sucederá? Ya comenzó. Depende de Él y depende de cada uno de nosotros, nuestra obediencia, nuestro crecimiento, hasta la plenitud de Cristo, que es Dios en todos nosotros. ¿Entendió? Derramando, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando las paredes intermedias de separación, aboliendo esto que dije, y mediante la cruz reconocer con Dios a ambos en uno solo, en un solo cuerpo, matando en ellos, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Todo lo que estamos haciendo aquí, absolutamente todo,
está siendo observado por el cielo en su totalidad. Seres de luz de todos los universos ven lo que la iglesia está haciendo y están aprendiendo los misterios de Dios que están siendo revelados. Todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, todo lo que expresamos, lo están tomando como una enseñanza que Dios les está dando. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ustedes perdonarán que estoy así como un poquito decaído porque pasé muy malos. Yo estuve hospitalizado ayer o antier. Ayer. Por ataques del enemigo, pues. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué nos está diciendo Dios en resumen de toda esta palabra? El advenimiento del Señor Jesús está cerca. Ya se está empezando a manifestar en medio nuestro y va a seguir creciendo en cada uno para la alabanza de su gloria. Tenemos que creer y apropiarnos de esta palabra para con seriedad y responsabilidad asumir el reto que está siendo puesto por delante de nosotros para que se pueda cumplir el propósito de Dios a través de nuestra vida y nosotros en Dios cumplamos lo que cada uno vino a cumplir.